Leonard Paul Euler nació el 15 de abril de 1707 en Brasilia, Suiza. Fue el mayor de 4 hermanos, los cuales 2 eran mujeres, Ana María y María Magdalena. El tercero, Johann Heinrich, adquiría un cierto nombre como pintor. Su madre era Margaret Bucer y su padre era Paulus Euler, un pastor calvista con bases matemáticas debido a que era alumno de Jacob Bernoulli y amigo de Johann Bernoulli. Esto explica la relación entre los Euler y los Bernoulli. Leonard Euler ya destacaba en la escuela de lenguas, hablaba alemán, francés, latín y profundizaba con notables resultados en griego y hebreo. Sin embargo, Euler aprovechó la amistad de su padre con Johann Bernoulli para conseguir clases de matemática los sábados. De esta manera, el joven consiguió una naturaleza fenomenal para las matemáticas, para así obtener su título de Magister en 1723 con tan solo 13 años. Pero esa no iba a ser toda la ayuda de Johann Bernoulli. En 1726 dirigió la tesis de Euler y consiguió su título de doctorado a los 19 años. En 1727 participó en el Grand Prix de la Academia de Ciencias en París con el propósito de batir los mejores puntos de ubicar los mástiles en una embarcación. Aunque no ganó, consiguió un envidiable axis compartido y una cierta fama en la comunidad científica. En ese mismo tiempo, el zar I de Rusia pensaba occidentalizar su vasto reino y situarlo en el mapa de los dominios civilizados, mediante la creación de una academia de ciencias en Rusia. Para levantar su academia en San Petersburgo, Pedro I encomendó sus agentes en la búsqueda de talentos dispuestos a migrar en Rusia. Nicolás II como Daniel Bernoulli, 2 de los 4 hijos de Johann Bernoulli, fueron convocados. Asimismo, ellos fueron amigos de Euler. Sin embargo, la súbita muerte de Nicolás II, debido a un ataque de apendicitis, dejó una vacante inesperada que fue rápidamente ofrecida a Euler. Antes de viajar a Rusia, Euler dio a conocer una fórmula de números complejos llamada fórmula de Euler. Se tiene en cuenta la serie de Taylor, seno y coseno, y ahí como número imaginario de raíz de -1. Euler con la serie de Taylor reemplaza ix como exponente de e. Al separar los términos que tienen y los términos que no, se puede observar que en ambos lados se obtiene las series de seno y coseno. Viajó de Basilia a Rusia en 1727 sin mucho entusiasmo. Aparte del clima, se dirigía a trabajar en un país atrasado. Sin embargo, se acopló bastante bien, llegando a dominar el idioma ruso y a reencontrarse con Christian Gombach y Daniel Bernoulli. Euler había sido contratado para enseñar aplicaciones matemáticas y mecánicas a la filosofía, pero pasó rápidamente de ser un joven empleado del departamento médico a profesor de matemáticas en 1733. En este tiempo, la posición y el sueldo de Euler le permitían mantener casa y familia. Se había casado con Catarina Gesell, la hija del pintor de la academia. Tuvieron 13 hijos, aunque solo 5 sobrevivieron. Los primeros indicios y la sombra de T corresponden en 1720, pero no hasta en 1729 que Euler la define pero no la bautiza. Esa labor la hizo Adrian Legger, la cual la denomina gamma. La función gamma está relacionada con el factorial de un número, ya que conocemos el factorial de 1, 2, 3, 4 y 0. La incógnita era de cómo calcular el factorial de una fracción, negativo o número complejo. Euler denomina una fórmula en la cual podemos reemplazar los números que queramos, pero deriva de algunas propiedades. Z debe ser diferente de 0. Se puede calcular el gamma de un número complejo si la parte real del número complejo no sea 0, -1, -2 o cualquier número negativo. Pero sí existe el gamma de -1/2 y -1/2, ya que estos son números negativos pero no son enteros. Euler, al estudiar la función gamma, se vio impulsado a estudiar también la función beta. Cuando x y y son estrictamente positivos, se debe utilizar la función gamma previamente definida. Pero no solo se envolvió en esta función, Euler desplazó su atención a la teoría de los números, en donde se ocupó en problemas dejados por Pierre Fermat sin resolver, volviéndose así una tarea fundamental para Euler. Tanto que la afirmación de Fermat, donde dice que la forma de 2 elevada a la 2 elevada a la n más 1, donde n puede ser 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente, esta forma iba a resultar que todos
iban a ser números primos. Y Fermat hizo la demostración hasta 4. Pero Euler no solo se quedó con esos 4, siguió intentando con el número 5, donde 2 elevada a la 2 elevada a la 5 más 1 no iba a ser un número primo, y demostró el error de Fermat. En paralelo con su trabajo sobre los números de Fermat, Euler puso nombre a una constante numérica llamada E. La primera aparición de E fue en la carta de Goldbach en 1731, la cual era de Euler. Euler aproximó acertadamente a E como 2,718281 y así sucesivamente. Esta se evidencia en la serie de 1 más 1 dividido 1 factorial más 1 dividido 2 factorial y así sucesivamente. En la actualidad, E contiene más de 1 billón de dígitos decimales. Este número se encuentra en el control del ritmo de desintegración de los átomos, que para otras cosas se usa para datar acontecimientos usando el método de carbono número 14 para determinar el tiempo de muerte de una persona. Lamentablemente, en 1735 Euler padeció una fuerte infección ocular, quedando momentáneamente ciego del ojo derecho. Esto no lo desanimó por completo, ya que un año después abordaba una cuestión radicalmente distinta a sus trabajos anteriores y que fue conocido como el problema de los puentes de Königsberg. Königsberg era una ciudad antigua de Prusia situada en las orillas del Báltico. Estaba atravesada por el río Pretzel, que la dividía en 4 partes conectadas entre sí por 7 puentes. El problema planteado es: ¿cuál puede ser la ruta para atravesar los 7 puentes pasando una sola vez por cada uno de ellos? Euler demostró que era imposible hacerlo, utilizando y originando una rama de las matemáticas como es la teoría de grafos y redes. Representó cada barrio como un punto y cada puente como una línea que une 2 puntos. Para poder trazar la ruta pedida pasando una sola vez cada puente, es necesario que cada punto salga un número par de líneas, salvo el punto del principio y del final. Sin embargo, Euler observó que los 4 puntos tienen un número impares de líneas con los que es imposible recorrerlos todos, pasando una sola vez por cada uno de ellos. En 1738 consiguió el Grand Prix de la Academia de París con un ensayo sobre el fuego. Sin embargo, 2 años después, en 1740, volvió a obtener el galardón, esta vez con una memoria sobre el flujo y reflujo de las mareas. En esa misma fecha, Euler fue convencido a viajar a Prusia, Berlín, a trabajar en la Academia de Ciencias prusiana, debido al descontento de la guerra ruso-germánica, la cual había dejado presencia germánica en los altos mandos de la aristocracia. Euler migró por el miedo que le ocasionaría esta situación. Así que atendió el llamado de Federico II, también conocido como Federico el Grande. Viajó en 1741, regresó al calor de Europa tradicional, al centro del universo luminista y el foco de la cultura occidental. Allí coincidió con pensadores como Voltaire, el músico Johann Quartz, Emmanuel Kant y Wolfgang von Oud. En 1746, Euler ya se había establecido con su familia y había adquirido un terreno en Charlebourg. Se dedicó al trabajo científico en la institución Société Régis-Scientifique. Un momento inoportuno donde Federico expulsó en 1752 a Voltaire y a Mantelturis, muy afectado por una disputa, se marchó de Berlín. A partir de ese momento todo quedó en manos de Euler, pero a pesar de ello no lo nominó como presidente de la academia, sino le ofreció el puesto a Bastien de Andenberg. Frente a esto, Euler y Federico no conllevaban una buena relación. Sin embargo, de Andenberg muy cortésmente rechazó el puesto y sugirió al rey que nombrara a Euler. Pero Federico no lo consideró y llamaba a Euler cíclope matemático, como burla por su ceguera de un ojo. Frente a esta situación, Federico se nombró a sí mismo presidente de la academia, ignorando el consejo de Andenberg y a la vez generando disgusto a Euler. Llegando a este punto, quiso regresar a Rusia, pero el rey Federico no se lo puso muy fácil. No era fácil abandonar así como así el servicio de un monarca. El rey le dio largas, pero al final Euler pudo irse. Euler había trabajado en esto desde 1750 y 1751, sino hasta en 1758 publicó el teorema de poliedros convexos, los cuales cuentan con sus caras, vértices y aristas. Igualando las aristas con la suma de las caras y los vértices, se llega a la conclusión de que es necesario agregar o sumar un 2 a las aristas para que sea equivalente. Euler no fue el primero en darse cuenta de esta relación, sino en demostrar que sería así con todos ellos. C menos A más B igual a 2. Esta forma se conoce como la relación de Euler.
Pero no solo se descubrió esta relación, Euler observó que la mediana de un lado de un triángulo es la que une el punto. Esto se ve con las tres medianas del triángulo, las cuales cortan en un punto llamado el baricentro. Algo similar pasa con las rectas perpendiculares que pasan en el punto cortando en un punto llamado el circuncentro. Y es esperarse que las alturas también se cortan en un punto llamado el ortocentro. Al unir estos tres puntos resulta la llamada recta Euler. Si el triángulo es equilátero, los tres puntos coinciden en uno, pero si el triángulo es de lados diferentes, siempre retornará a los tres puntos alineados formando la recta. En este momento de la historia, Euler nunca perdió comunicado con Rusia ni con la Academia de San Petersburgo cuando estaba en Prusia. Es sabido que envió numerosos artículos matemáticos a la Academia. Aún así, con su regreso a Rusia y ser llamado por la zarina Catalina II, quien por su aprecio a Euler le ofreció un sueldo de 3.000 rublones, que en ese entonces era más que suficiente, e incluso le ofreció un cocinero de su propia casa real. Pero no todos fueron buenos momentos. La primera de sus desgracias fue cuando Euler se sometió a una operación quirúrgica para tratar una catarata de su ojo sano. Aunque al principio todo resultó bien, se declaró un imprevisto causándole la pérdida de visión. En 1771 ya estaba virtualmente ciego y tuvo una segunda desgracia, que fue la pérdida de su casa tras un incendio. Fue reconstruida en piedra con fondos que provenieron de la emperatriz. El tercer y más importante suceso que marcó su vida fue el fallecimiento en 1773 de su esposa Catarina a una edad de 40 años. 3 años después, Euler volvió a casarse. En 1774 publica su segundo volumen, Las cartas a una princesa, sobre diferentes temas de física y filosofía. Y en 1881 publica Ciencias matemáticas y astronómicas, sobre algunas fórmulas integrales y cuyos valores pueden expresarse en determinados casos mediante la cuadratura del círculo. El 18 de septiembre de 1873, Euler fallece en la ciudad de San Petersburgo tras sufrir un accidente cerebrovascular.